Estamos en presencia de las reglas conga de Palo Monte o Palo Mayombe, donde estas formas primitivas nos enseñan cómo en realidad podemos ensarar o trabajar de acorde a las necesidades que tenemos. En la religión no se anda cada fuá. Eso significa que no nos podemos apurar en las ensaras o trabajos que hacemos, ya que tenemos que mantener, antes de todo, las corrientes de los inquisis de enganga que acuden al llamado por medio de trazos o invocaciones o conjuros que el gangulero realiza. Todos sabemos ya que las hojas de maíz en Cangre y Mazango son o pertenecen directamente a Cobayende. Otro los conoce como Tatapansua, otro lo conoce como Patenyaga, pero en el sincretismo es San Lázaro. La mayoría de las limpiezas siempre se hace con invocación de Cobayende. Es por eso que mantenemos este orden y enseñamos que todo aquello que se haga con el Cangre y Mazango con hojas de maíz va a estar representado Cobayende, porque es el dueño de esas hojas de maíz. Un gangulero que en su casa no tenga hojas de maíz no es un buen gangulero, porque en casa de Munanzo Congo, de un tataíta, de una yayi, de un engueyo, siempre tiene que haber hojas de maíz, porque todos los trabajos casi siempre están relacionados con la hoja de maíz. Con la hoja de maíz, en Cangre y Mazango, amarramos a los espíritus, hacemos trabajo, hacemos obra y muchas veces hacemos trabajo, formas primitivas que no son enseñadas a la vista de aquellos curiosos o a aquellos propios ganguleros. Por lo tanto, la hoja de maíz es importante en los Munanzos Congo y pertenece a Cobayende, que en el sincretismo es San Lázaro, dueño de las enfermedades. Es así que siempre, al hacer una limpieza, invocamos directo a Cobayende. De esa manera sabemos cómo vamos a trabajar y de la manera que necesitamos hacer cualquier ensara. Para muchos, Palo Mayombe desempeña en sí el poder de la propia naturaleza. Vamos a poder ver una limpieza en Cunalombo, en el monte, y de esta manera vamos a tener una idea que todo lo que esté relacionado con las hojas de maíz, los mismos muñecos brujos, que amarres, que obras o muchas veces limpieza para quitar un espíritu, tenemos que utilizar la hoja de maíz en casi todos los trabajos que el gangulero realiza. De esta manera estamos dando a conocer cómo es que podemos de un momento determinado hacer una limpieza a un ahijado, a una persona que venga necesitada, y sobre todo saber que la hoja de maíz en el Cangre y Mazango nunca puede faltar. Sabemos que la tela de yute, de saco, pertenece a Cobayende. Es por eso que muchas veces los ganguleros piden a esta deidad. Las ensaras con Cobayende tienen que ver con el Cangre y Mazango, con hojas de maíz, y nos sirve para realizar trabajo, obra o ofrendas.
hasta hacer un plumero de hojas de maíz que nos va a servir para limpiar el encombo de la persona, para así alejar las enfermedades. Es por eso que presentamos estas obras a Cowayende para poder librar a la persona de malas letras, de letras de enfermedad, de letras de muerte y sobre todo letras que de un modo o de otro están perjudicando a la persona o espíritus que se han acercado a esa persona y le ha traído malas corrientes, trayéndole así enfermedades porque ha opacado su aura o las corrientes que posee y ha alejado muchas veces a los espíritus de luz. Es por eso que con un plumero podemos hacer limpieza con una jícara, con hierba, con un abrecamino, rompezaragüey, muralla. Podemos ir mojando el plumero de encangre y mazango de hojas de maíz desde atrás de la casa hacia adelante y echando y salpicando todo con esa agua que estamos preparando o que hemos preparado. De esta manera vamos a alejar las malas acciones y también vamos a poder sucular el encombo de la persona haciendo estas obras que presentamos aquí para conocimiento de los ganguleros, ya que pocas personas conocen lo que está relacionado con Cowayende y a otras veces hemos enseñado obras que tienen que ver con los encangre y mazango con hojas de maíz y la matari de Cowayende y hemos enseñado cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Para muchos que no conocen sobre estas formas primitivas, podemos decir que estas formas de trabajo datan de cientos de años que son sacadas de la cartilla de Tataí Tiraca Batalla Mundo y enseñadas a ustedes para conocimiento del mismo. Otros anguleros hacen 4 plumeros y tienen para limpiar la casa o el munanzo y a la vez tiene 2 plumeros para limpiar el encombo de las personas alante de la enganga para así quitar las letras malas que pueden traer. Para muchos, Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Las patipembas o signos de Cowayende pueden estar representados con mombadas o garabatos. Es cierto que todos los espíritus usan garabatos y usan embele para así limpiar el Munanzo Congo o limpiar el encombo de una muana, de un mundele, de un guatoco, utilizando también el plumero de encangre y mazango de hojas de maíz. Esto va a ser fundamental en una limpieza cuando de limpieza se trata. Muchas veces podemos hacer un saco de yute, un saquito pequeño con todas las ministras para poner atrás de la puerta y alejar todas las cosas malas o enfermedades que pudieran venir, o simplemente poner un vaso con agua y un alcanfor y esto va a alejar las cosas malas. La religión es complicada porque no enseñan cómo es que se trabaja estas formas primitivas y esto ha traído por consecuencia lo que hoy podemos ver en día, que las personas desconocen diferentes formas de trabajo como esta con el plumero de encangre y mazango de hoja de maíz. Todo lo que se haga tiene que ver
Si se hace con hojas de maíz, tiene que ver con cobayente. Vimos un par de zapatos que ponemos cruces abajo para cuando la persona, el gangulero, va a salir, se pone esas cruces abajo de los zapatos y se ponen cuando va a dormir también esos zapatos en cruz para así, si mandan arreo o espíritus que están molestando, no se pueden acercar a ustedes. Hasta amarrar la puerta de la casa con yuntas, con clavos ahí en línea, lleva también en cangre y mazango. Por eso siempre es bueno conocer un poco más sobre esta religión, porque así nos vamos a adentrar a ella y no vamos a estar, como dice, fallando de las cosas que debemos hacer. Un ensalamaleco para todos los tataítas ya y en gueyo, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y mañana son mañana, que con Golango nunca te si te mundo cuava.